Pues nos quedamos la vez pasada viendo justamente esta noción de lo que era un resumen del plan del proyecto. Les dije que los planes de proyecto eran básicamente esenciales para que podamos tener como herramientas que me permitan ir viendo qué actividades tengo que hacer, en qué tiempo las tengo que hacer, quién las tiene que hacer. Y en algunas ocasiones pues también se especifica qué herramientas vamos a utilizar para hacerlas, ¿no? Va a depender mucho del método. Entonces, pues básicamente ya tenemos listas todas las herramientas que requiere PSP, que son, número uno, aprender la manera en la que trabajamos, es decir, eh, cuánto tiempo me tardo en hacer ciertas actividades, en general, cuánto es el tiempo máximo, cuál es el tiempo mínimo. Básicamente tiempos fue lo que estuvimos recabando en los primeros temas. Ya después aprendimos a detectar algunas cosillas muy particulares, como los resúmenes de tiempo que hemos estado haciendo, hemos hecho un montón de tablas, pero aún pues no hemos hablado como tal de cómo utiliza PSP todos estos formatos que nos han permitido ir recabando información. Entonces, hoy ya vamos a integrar todo eso que hemos estado utilizando en lo que se conoce como proceso de desarrollo de software. Entonces, vamos a definir lo que es un proceso, ya medio habíamos platicado de eso en algún momento, y pues realmente en algunos lugares le llaman proceso, en algunos lugares le llaman método. Estamos hablando en este contexto de lo mismo. Y la idea es que al final de cuentas, pues ustedes ya tengan pues un proceso bien definido, individual, en el cual pues ya tienen los pasos para poder sacar un buen software. Entonces, a partir de la práctica 4, ya les voy a pedir que hagan todo este proceso junto con sus prácticas, ¿sale? Ahorita lo vamos a ver con más detalle y ya les daré una especificación bien escrita de qué es lo que tienen que entregar, pero ya vamos a cambiar un poquito ya no va a ser solo la parte de diseño, ¿sale? Entonces, ¿para qué utilizamos procesos o para qué utilizamos métodos? Pues básicamente, ya lo habíamos dicho en algún punto, habíamos dicho que un método o proceso es básicamente un conjunto de pasos que nos van a llevar a realizar un trabajo. Lo importante cuando estamos trabajando con estos procesos o cuando estamos trabajando con estos métodos es que justamente cada paso o cada fase que está involucrada en este proceso para lograr terminar el trabajo tiene especificado criterios de entrada que deben ser cumplidos antes de entrar. Es decir, yo estoy haciendo mi trabajo de desarrollo, voy a desglosarlo en 5 fases. La primera fase que necesita, pues a lo mejor necesita información del cliente. Ok, una vez que yo ya tengo eso, ¿eso que me genera? Y esa salida se la paso a la siguiente fase. Y así sucesivamente, como si fuera un programa, ¿no? Pero en términos de lo que ya realicé y lo que voy a entregar, ¿no? Entonces, de forma similar, cada una de estas fases, ¿no? O sea, el proceso en general tiene su entrada y su salida, y de forma similar, cada fase también tiene sus criterios de salida, o en algunos casos también de entrada, que deben de cumplirse justamente antes de terminar esa fase. Entonces vamos a tener criterios que se tienen que cumplir antes de empezar la fase y criterios que se tienen que cumplir después, ¿vale? Entonces, en un proceso vamos a tener distintos pasos, que es a lo que le estamos llamando fases, ¿no? Y cada una de esas fases va a tener distintas tareas, ya lo hemos estado platicando poco a poquito, no lo hemos definido concretamente, pero vamos a tener distintas tareas y además tenemos que especificar cómo se hacen. Si a mí me dicen tienes que hacer esta tarea, pero no me dicen cómo hacerla, pues cómo la voy a hacer, ¿no? Entonces la idea en este punto es que el método les diga, mira, si tú quieres diseñar un software bajo mi método o bajo mi proceso, pues tú lo que tienes que hacer es generar este y este documento, generar este y este programa, y vas a integrar todo esto por medio de ciertos criterios, ¿no? Entonces, es importante que sepan que no hay un único proceso de desarrollo de software, no hay un único método. Estoy hablando de proceso y método como la misma cosa, pero no son únicos, ¿sale? O sea, hay distintos métodos que a lo mejor y funcionaron en un país concreto, a lo mejor hay métodos que funcionaron en una zona específica o para software de cierto tipo. Entonces, cada empresa adopta el método de trabajo o el proceso adecuado para su empresa,
¿vale? Entonces, no es que ustedes se casen con un método y ese van a hacer toda su vida, que podría ser si se quedan en la misma empresa por siempre, o si las empresas usan un método popular, ¿no? Pero lo importante es que ustedes estén abiertos a poder cambiar de metodología en algún punto y que eso no les presente ningún inconveniente, ¿sale? Entonces, diseñar, también como ingenieros de software pueden diseñar sus propios procesos, así de pues yo ya estuve trabajando un par de años o ya estuve trabajando en distintos proyectos y he notado que esto y esto sirven para este tipo de proyectos y pueden publicar su propio proceso, ¿no? Entonces el diseño y gestión de procesos son muy importantes en la ingeniería de software justamente porque nosotros habíamos dicho muy al principio del semestre que nuestro objetivo es generar software de la más alta calidad, ¿no? Entonces, la calidad del proceso de ustedes como ingenieros de software justamente, ¿no? Va a determinar en gran parte la calidad de lo que estén generando y la productividad de su trabajo, es decir, que si estemos trabajando constantemente, que esta productividad pues nos permite generar software de la mejor calidad. Entonces, en resumen, ¿sale? Tener un buen proceso definido, proceso método definido, nos va a ayudar a obtener software de la mejor calidad posible, ¿sale? Y ahorita hemos estado trabajando con PSP, pero nunca se nos ha definido qué tiene PSP, cuáles son las entradas que voy a producir, sino que ahorita lo único que hemos estado integrando a lo largo del semestre son las cosas que requiere PSP. Entonces, ahora sí, vamos a integrar todo eso en un único proceso que está bien definido, con sus pasos exactamente descritos y vamos a utilizar todos los elementos que hemos estado aprendiendo hasta este punto, ¿vale? Entonces, nada más como para recordar un poquito, ponernos en contexto de cuando yo les digo proyecto, cuando les digo producto, cuando les digo proceso, estas definiciones ya se les había dado, nada más las vamos a recordar para que sigamos todos en el mismo canal. Vamos a recordar que un producto es algo que estamos produciendo para un colaborador, un empresario o un cliente, es decir, es lo que estamos desarrollando o lo que estamos trabajando en un determinado proyecto, ¿no? O sea, a mí me llega un cliente y me dice, oye, quiero que hagas un software que tenga esto y esto, ¿no? En ese caso, ese sería el producto. Y cuando estamos hablando de un proyecto, pues es justamente la integración de personas, recursos y demás que nos va a permitir producir el producto, ¿no? Entonces, el producto es lo que voy a entregar y el proyecto es lo que me va a permitir producir el producto, ¿sale? Entonces, el proyecto pues va a estar definido por una serie de tareas, una serie de actividades y a eso es a lo que yo le voy a llamar tarea, ¿no? Cada elemento de trabajo. Por ejemplo, una tarea será producir el código, otra tarea será diseñar el programa, otra tarea será tomar los requerimientos del cliente, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces en un producto, más bien en un proyecto, yo desarrollo un producto por medio de distintas tareas y la manera de especificar cómo se hacen estas tareas es justamente el proceso. El proceso nos va a decir la forma de hacer los proyectos y puede involucrar distintas tareas, ¿no? Entonces los procesos van a tener distintas fases, como ya habíamos visto. Ejemplos de estas fases, pues puede ser la planificación, puede ser el desarrollo, puede ser que ya acabé y quiero hacer pruebas, ¿no? Y entonces básicamente la fase de un proceso puede estar compuesta de múltiples tareas, puede que en una sola fase yo tenga que hacer 10 tareas, o también les llamamos en ocasiones actividades, y ejemplos de estas tareas, pues puede ser que a lo mejor mi fase consiste en integrar todo lo que ya se hizo, entonces, ¿qué tareas puedo hacer? Pues a lo mejor sí estoy haciendo una integración, pero necesito hacer pruebas de que esa integración se está haciendo, necesito hacerle pruebas al producto para que veamos que esté apegado a lo que está haciendo, nos está pidiendo el cliente, y pruebas del sistema en general, ¿no? Si se configuró bien, si lo instalamos bien, si los componentes están interactuando entre ellos correctamente, que no estemos generando información errónea, ¿no? Todas estas fases, pues son, más bien todas estas actividades que componen una fase, pues son de gran importancia porque, pues no siempre las hace una sola persona, ¿no? Entonces, saber que hay más de una fase, pues nos ayuda a empezar a generar esta visión de voy a trabajar en equipo, no solo individualmente, ¿vale? Ok, entonces,
observamos también que el proceso podría tener una o muchas fases, ¿no? Si es un proyecto muy chiquito, pues yo podría tener un proceso que solo tenga una fase y listo, ¿no? O sea, acabe mi tarea y ya. Pero si es algo muy elaborado, donde tengo que hacer un gran programa, que involucre distintos módulos, que involucre un proceso de compilación que tal vez no sea rápido, ¿no? Ahorita ustedes compilan e inmediatamente les sale una salida, o si sale un error, pues lo tratan de corregir y en 20, media hora lo mucho ya tienen un programa compilado. Pero ya con programas muy grandes, pues eso no es tan rápido, no se va a tardar tan poquito, ¿no? Entonces, va a depender mucho de las fases en las que estemos, ¿no? Y de qué tareas tenemos que hacer. Entonces, mientras más grande sea el proyecto, pues más fases vamos a tener, o también va a depender mucho del método. Normalmente el método proceso se define para pues, proyectos del mismo tipo, ¿no? Si tú quieres resolver o implementar un software con esta y esta característica, te recomendamos este, ¿no? O incluso hay procesos que están definidos para cualquier tipo de software, ¿no? Entonces, va a depender mucho del método que estemos haciendo, ¿no? Entonces, ya habíamos dicho que una tarea es un elemento de trabajo. Aquí no sé por qué lo volví a poner, pero bueno. Los planes justamente que vamos a tener, ok, ya dijimos, voy a tener tengo que generar un producto y para generar ese producto necesito un proyecto. Ese proyecto va a seguir un proceso que tiene sus distintas fases. Ok, pero necesito planificar, necesito saber cuánto tiempo le voy a invertir a cada fase. Y en esa fase, si tengo varias tareas, cuánto tiempo le vamos a dedicar también, ¿no? Entonces necesito un plan de proyecto forzosamente, ¿sale? Ya habíamos dicho que los planes describen la forma en la que el proyecto va a ser hecho, ¿no? Es decir, cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer y qué costo tendrá. Eso ya lo habíamos platicado hace algún tiempo. Y también podemos planificar tareas individuales, ¿no? Así pues ya tengo el plan para el proyecto general, ya sé quién, cuándo y qué herramientas va a estar utilizando para implementarlo, pero individualmente yo también puedo decir, pues me encargaron hacer la codificación de este módulo, entonces pues yo me voy a organizar para planificar esta tarea, ¿no? Entonces, básicamente necesito un plan, es forzosa la necesidad de un plan. Les dije que les iba a mostrar uno, se los muestro cuando les entregue la especificación ahora de las prácticas, ¿no? Entonces ahí van a tener que hacer también un plan muy chiquito, no vamos a hacer nada muy sofisticado todavía, pero para que pues, vayan teniendo esta visión poco a poquito, ¿no? Entonces, justamente estas tareas individuales que ustedes van a hacer es a lo que le estuvimos llamando trabajo, ¿no? Que es justamente algo que estamos haciendo tanto para un proyecto como para una tarea particular que se enfoca en ese proyecto, ¿no? Entonces, pues ahora sí, ya tengo mi proyecto, ya sé qué tengo que hacer, ya sé en qué fecha, ya sé cómo, ya sé quién, ya sé cuánto voy a cobrar incluso. Entonces, cuando yo tengo estas actividades bien integradas, bien definidas, se ve perfectamente el proceso de tengo que hacer esto, tengo que producir después de esto esta cosa y la voy a entregar a no sé quién qué, ¿no? O sea, cuando está perfectamente descrito ese proceso que voy a seguir para implementar el proyecto, le vamos a llamar proceso definido. ¿Sale? Un proceso definido es básicamente un proceso que ya fue publicado en algún lugar, ya se dio un estándar y entonces todos aquellos que quieran seguir este proceso, que les digo que también se les llama métodos, pues justamente tienen que seguir las reglas que están descritas ahí y eso nos garantiza que voy a tener X o Y salida, dependiendo de lo que esté diciendo el proceso. Entonces, estos procesos definidos normalmente van a estar compuestos de guiones, ¿no? Es decir, un documento que nos va a decir cuál es el caminito que vamos a seguir. Normalmente cuando hablamos de guiones, viene a nuestra mente un guión, no sé, un guión teatral o algo por el estilo, ¿no? En un guión teatral, pues justamente viene así de escena 1 va a pasar esto, escena 2 va a pasar esto, ¿no? Y el actor tal va a decir algo, la actriz tal va a decir esto, ¿no? Entonces ya está perfectamente definido todo el proceso de, en ese caso, una obra teatral. Entonces nosotros ahorita con un proceso de desarrollo de software, pues también vamos a tener un guión, ¿no? Entonces de tal fecha a tal fecha vamos a hacer esto, tal fecha vamos a hacer esto. O yendo más a lo general, mira, el guión está compuesto de
tienes que hacer un desarrollo, tienes que hacer una compilación de pruebas, entonces para que tú puedas hacer esto, necesitas hacer esto y esto y esto, ¿sale? Entonces el guión nos va a ir diciendo qué vamos a hacer. Además de estos guiones, podemos tener tablas, que ya estuvimos haciendo bastantes durante el semestre. Podemos tener plantillas, así de pues para hacer este documento, toda esta plantilla la tienes que llenar de esta y esta forma, y después pues podemos recabar información mucho más fácil si tú sigues la plantilla. Y también estándares. Estos estándares normalmente son de codificación, dependiendo de la herramienta que estamos usando, ¿no? Así de vamos a usar C, qué estándar de C vamos a utilizar, qué reglas de documentación, qué reglas de escritura, entre otras cosas, ¿no? Entonces, básicamente, el guión, como les dije, es el conjunto de pasos escritos que tenemos que seguir como usuarios del proceso, ¿no? Normalmente nosotros somos los desarrolladores y quien usa lo que hacemos son los usuarios, pero en este caso nosotros somos los usuarios del proceso que se haya elegido en la empresa, ¿no? Entonces, este guión nos va a decir cuándo vamos a ir especificando cada paso, ¿no? O cuándo hacer cada tarea, ¿no? Es el que básicamente nos va a ir guiando en el proceso, ¿no? Les digo, como tablas podemos tener, por ejemplo, registros, en este caso hemos registrado el tiempo, podemos registrar defectos también que encontramos en el código, registrar las pruebas que vamos a estar ejecutando, ¿no? También se pueden hacer resúmenes de, pues de tal fecha a tal fecha ocurrió esto, entonces estamos posicionados en este punto en el proyecto, ¿no? Entonces, la idea de tener estas tablas, pues justamente es para registrar y almacenar los datos del proyecto. Acuérdense que los datos que ustedes generen en un proyecto son vitales, son muy útiles para futuros proyectos. Si ustedes saben cuánto se tardaron en un proyecto, si les llega otro con las mismas características, creo que esto ya lo dije 80,000 veces durante el semestre, pero es que es importante, les llega otro proyecto con las mismas características, pues ya van a tener un antecedente de cuánto se tardaron, ¿no? Entonces, bueno, como hemos visto además, nuestro proceso, nuestro método que estamos siguiendo en este curso en particular es PSP, ¿vale? Entonces, ya dijimos básicamente cuáles son las tablas que se involucran o que están dentro de PSP. Más o menos ya hemos ido platicando del guión, hacia dónde lo vamos a encaminar. Ahorita lo vamos a definir ya concretamente. Pero entonces ya, ahora sí vamos a integrar todos los elementos que conforman el PSP para empezar a aplicarlo a los programas que estemos escribiendo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es PSP. Ahora sí les presento el proceso, el método que vamos a estar usando durante de este punto hacia adelante. Y es un proceso muy, muy sencillito, la verdad, y es así de sencillo justamente porque está enfocado a un proceso individual, ¿no? Acuérdense que PSP significa Personal Software Process, es decir, proceso personal de software, de manera que este proceso nos va a ayudar a producir software cuando estemos trabajando solos. Si ya estamos en un equipo, existe otro método que se llama TSP, la T es de Team, Team significa equipo, entonces ese proceso también nos podría ayudar ya trabajando en equipo. A lo mejor lo usan en otro curso, pero en este estamos utilizando PSP, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo necesito para poder desarrollar PSP? Pues primero que nada, como ya dijimos, a mí me va a llegar un programa, me va a llegar un cliente. En este curso, pues el cliente soy yo. Ustedes están desarrollando software para que yo lo evalúe. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es tomar los requerimientos. Entonces, acuérdense que los requerimientos son las necesidades que tiene el cliente o las necesidades que tiene un conjunto de personas y que nosotros queremos llegar a solucionar con un software, ¿vale? Entonces esos requerimientos puede ser, oye, mira, yo quiero que el sistema tenga un botón, yo quiero que el sistema cuando presione tal opción aparezca esto en la pantalla, ¿no? O sea, son todas las necesidades que se tienen que cumplir y que tiene que cumplir nuestro software, ¿sale? Entonces, ya que tengo esos requerimientos, ya que tuve una reunión con el cliente, en este caso, pues yo les doy la especificación de la práctica siempre, su siguiente paso es planificar, ¿no? Ya dijimos que si yo no tengo una buena planificación, pues no voy a lograr terminar con tiempo, entonces necesito planificar. ¿Qué necesito para planificar? Bueno, ahorita lo platicamos con más detalle, pero acuérdense también de que tenemos que registrar esa planificación, ¿vale? O sea, yo necesito saber
los datos del plan. Eso ya lo empezamos a ver la clase pasada. Y con esos datos del plan que yo estoy recabando, pues los voy a anotar en mi resumen del plan del proyecto, ¿no? Ahorita lo vemos con un poquito más de detalle. Una vez que yo ya planifique, voy a diseñar. ¿Qué tengo que diseñar? Pues qué módulos voy a necesitar en mi proyecto, si voy a necesitar otra tecnología, etcétera, ¿no? Ahorita nosotros ya hemos hecho esto lo hemos hecho durante todo el semestre. Es este documento que les he estado pidiendo con sus prácticas. ¿Qué tiene ese documento? La definición del problema, la entrada y salida del programa en general, las variables que ustedes ya detectaron, el diagrama modular, los diagramas de flujo, los pseudocódigos. Todo ese documento que ustedes ya me entregaron, ya lo saben hacer. Es algo que aprendieron en IP y hemos venido aquí practicando. Cambia un poquito dependiendo del curso, cambia un poquito dependiendo del profesor incluso, pero en general el proceso es el mismo. Están diseñando un software. Eso ya lo sabemos hacer aquí. Y esto también nos va a ayudar a los cuadernos. ¿Se acuerdan que nosotros íbamos anotando las líneas de código, cuánto nos tardamos en diseñar un programa? Todo eso aquí lo tenemos que ir capturando y sacando información de esos cuadernos, vamos a seguir llenando el resumen del plan del proyecto. Este resumen en realidad nos va a servir a nosotros, ¿no? Si me llega un proyecto similar, yo puedo ir a consultar ese resumen y eso me va a ayudar a planificar en la siguiente iteración o en el siguiente proyecto, pero digamos como una herramienta auxiliar de este resumen, pues son todos los cuadernos que han generado durante el proyecto. Cuánto me tardé en planificar, cuánto me tardé en diseñar, cuánto me tardé en cada una de las fases, ¿sale? Entonces, bueno, ahorita vamos a explicar con más detalle cada uno, no se preocupen, nada más les estoy dando como una introducción. Después tenemos la codificación, eso también ya lo saben hacer. Entonces, tengo el diseño, ahora quiero pasar ese diseño a un lenguaje de programación particular. ¿Qué lenguaje voy a usar? Pues es que escogimos C. Ok, entonces, ¿qué compilador vamos a usar? ¿Qué editor? ¿No? O sea, solo vamos a codificar. Nótese que aquí estamos separando la compilación de la codificación. ¿Por qué? Porque pues realmente la tarea de codificar es simplemente un mapeo de lo que ustedes ya diseñaron, ¿no? Por ejemplo, hicieron un diagrama de flujo para un módulo que suma dos arreglos. ¿Cómo lo codifico? Pues tengo que hacer el prototipo, tengo que definir la función, poner qué recibe, qué devuelve y listo, ¿no? Ahora me voy con el otro módulo. Lo estoy traduciendo. Realmente ustedes, cuando nos enseñan a programar, siempre es escribo, compilo, escribo, compilo, escribo, compilo. Pero eso, a la larga, cuando ya tengan proyectos muy, muy grandes, sobre todo en los proyectos de desarrollo web, ya no funciona esa técnica porque compilar se puede tardar horas, dependiendo de cuántos, bueno, tal vez no horas, a lo mejor y sí, dependiendo del tamaño del proyecto, pero no siempre es tan rápido. Entonces, no siempre voy a poder estar codifico, compilo para ver si ya funcionó. Eso es algo que se va a ir perdiendo poco a poquito mientras vayan haciendo proyectos más grandes. Entonces, casi siempre necesitamos solo un tiempo a codificar, ¿no? Solo escribe el código, ya después ves si tienes errores de sintaxis, si la lógica no está correcta, eso ya lo verás en otra parte, ¿vale? Entonces, primero vamos a codificar, ¿vale? En un lenguaje de programación, les digo, ahorita puede ser C, puede ser Haskell, puede ser C++, C Sharp, Java, cualquier lenguaje, el que ustedes quieran, pero únicamente codificar. Después vamos a empezar ahora sí a compilar. Compilar, pues ya sabemos, es literalmente dar un botonazo o ejecutar un comando que me permita compilar el programa. Entonces ahora sí, ahí van a empezar a salir errores. ¿Qué error me salió? ¿Cuánto tiempo me tarda en corregirlo? Entonces, en cada una de estas fases yo necesito siempre estar yendo a los cuadernos para pues ver y registrando cuánto me tardé en general en el tiempo de compilación, cuánto me tardé en corregir los errores, ¿no? Todo es tiempo siempre, ¿vale? Entonces aquí vamos a compilar y conforme vayan saliendo errores, pues los vamos a ir corrigiendo. Nótese que aquí no he dicho ejecutar, solo dije compilar. Entonces quiero ver si el programa tiene algún error. Puede ser error de sintaxis, pero los errores de lógica aquí todavía no los estamos detectando, ¿sale? Y posteriormente vamos ahora sí a hacer pruebas. Entonces aquí yo ya necesito que el programa que quedó compilado yo lo empiece a ejecutar y ver que eso que implementé pues funciona, ¿no? Así que, pues me pidieron un módulo para sumar arreglos. Voy a intentar sumar estos dos. ¿Me está dando el resultado? No, pues la verdad es que está calculando mal.
Bueno, entonces me regreso a codificar, me regreso a compilar y vuelvo a la parte de pruebas, ¿sale? Entonces, es un proceso que a lo mejor parece estar redundante, pero si se dan cuenta, ustedes han hecho esto, al menos estos 3 pasos lo han hecho desde que empezaron a aprender a programar en el curso de IP, ¿no? Se les dejaba un programa y estoy así 100% seguro que el diseño lo dejaban al último, primero codificaban, luego compilaban y pruebas, pero lo iban haciendo así en un paso, ¿no? Así de, me pidieron hacer una suma, voy a intentar hacer la suma, lo voy a codificar, lo compilo y hago pruebas. Ahora voy a hacer la multiplicación, codifico, compilo, pruebas. Entonces iban módulo por módulo y está bien, porque ahorita tenemos programas muy chiquitos, pero ya conforme vayan creciendo, pues no va a funcionar de esa forma. Van a tener que ir extendiendo un poquito más esta parte, ¿sale? Ven, ya me confirmó Abigail que sí hacen eso. Entonces, y es algo que todos hemos hecho, ¿no? O sea, yo también empecé a programar así, incluso todavía si tengo programitas chiquitos, pues también hago eso. Pero la idea, o sea, ustedes quiero que vean que ya en la industria no van a estar codificando programas individualmente, van a estar haciendo programas mucho más grandes. Entonces, ir practicando toda esta parte, pues va funcionando y va poniendo a práctica. Y aquí al final vamos a tener una fase que le llamamos post-mortem. Ahorita voy a hacer un poquito más de énfasis en qué significa, pero básicamente son todas las tareas que tengo que realizar una vez que acabamos todas las demás actividades. Entonces, es decir, ya probé todo, ya vi que todo funciona perfectamente, compiló, ya acabé de codificar, el diseño quedó hermoso, ya tengo mi plan, todas estas fases que yo hice, ok, ahora vamos a hacer el post-mortem. ¿Qué significa eso? Pues vamos a capturar datos de defectos, vamos a capturar todos los tiempos que nos pudieron faltar, llenar nuestro resumen del plan del proyecto. Básicamente son todas las actividades finales que tenemos que hacer antes de entregarle el proyecto ya al cliente, ¿no? Entonces, sí, el PSP pues va a tener distintos guiones que nos van a ir guiando en cada una de estas fases y los guiones básicamente nos garantizan que vamos a tener un producto acabado y que va a ser de la mejor calidad posible siempre y cuando yo me haya apegado a todas estas actividades, ¿sale? Entonces, ahora vamos a ver cada una de estas fases con más calmita y vamos a hacer ejemplos de algunas. Entonces, bueno, vamos a empezar justamente con el guión del proceso. Entonces, acuérdense que el guión, que son estos que tenemos aquí, son los que nos van a ir guiando en cómo planificar, cómo diseñar, cómo codificar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, los procesos completitos, por ejemplo, este PSP, que les quiero hacer mucho énfasis en que se les llama procesos o también se les llama métodos, es lo mismo. Estos procesos que empleamos hoy en día normalmente son documentados por medio de lo que se conoce como el guión del proceso, ¿sale? Entonces, estos guiones del proceso nos van a decir, mira, tú vas a tener esta entrada, ya lo habíamos dicho, esta salida, y entonces tu entrada va a ser, no sé, los requerimientos del cliente, la salida va a ser un programa terminado, pero yo necesito dar una descripción detallada de cada una de las fases. ¿Vale? Entonces yo necesito saber cuál es la entrada de mi proceso, qué me va a producir al final, qué voy a estar haciendo en cada actividad y si no me da eso el proceso o si no me da eso el método, sería una mala práctica implementarlo en mi empresa. ¿Por qué? Porque no me queda claro qué voy a recibir, qué voy a producir o cómo tengo que hacer cada una de las actividades. Necesito la documentación completa. ¿Vale? Entonces, en la página del curso, me la abro aquí, les puse el guión del método o del proceso que estamos usando, que como hemos ido diciendo todo este tiempo es PSP. Entonces aquí les puse el guión de PSP, la primera versión, lo vamos a ir extendiendo poco a poquito, pero básicamente aquí está todo el guión inicial de PSP. Déjenme lo hago más grande. Entonces, PSP tiene este guión que tiene pues su propósito, ¿no? Y este propósito pues básicamente nos dice, mira, el propósito de utilizar PSP es justamente guiar a los desarrolladores, pues justamente en este proceso de desarrollo de pequeños programas. Nótese que siguen siendo pequeños, todavía no estamos haciendo nada muy masivo, pero tenemos que ir aprendiendo estas características. Y como les dije, el guión requiere criterios de entrada. Entonces, ¿qué voy a necesitar
como entrada, si quiero utilizar PSP en mis programas, pues mira, necesito primero que nada la descripción del problema. Si tú no tienes la descripción del problema, pues esto no va a funcionar. Ok, entonces voy a conseguir esa descripción del problema y justamente por eso la primera parte de PSP son los requerimientos. Aquí es donde yo obtengo la descripción del problema, ¿vale? Después me dice, ok, también voy a necesitar la tabla del resumen del proyecto de PSP. ¿Cuál era la tabla del resumen? Pues fue justamente la última plantilla que vimos aquí en la clase. Bueno, déjenme mejor hablar el ejemplo, para que cargue más rápido. Era esta tablita, ¿se acuerdan? Donde íbamos anotando cuántos minutos por línea de código me iba a tardar en el plan, cuánto tiempo me tardé realmente. O sea, la entrada es tener esta tabla vacía. Ahorita todavía no le he anotado nada, únicamente debe de estar vacía, ¿no? Digo, esta sí tiene cosas porque es un ejemplo, pero en el criterio de entrada solo tengo que tener ese formato. ¿Para qué necesito ese formato? Pues para que lo vaya llenando conforme vaya teniendo el desarrollo. Después también voy a necesitar los datos de tamaños y tiempos reales de programas anteriores, ¿no? Entonces, justamente nosotros ya habíamos llenado algunos formatos, por ejemplo, el registro de tiempo, el de tamaño de programas. Esas plantillas nos van a ayudar para ir pues, proponiendo tiempos y demás, y que en la planificación nada salga en un principio mal. También vamos a tener la tabla de registros de tiempos. Entonces, por eso hice mucho énfasis en que fueran construyendo estas tablas durante lo que llevamos del semestre. ¿Por qué? Porque es la entrada de PSP. Entonces, otra vez, si yo quiero usar PSP, necesito la descripción del problema, necesito la tabla del resumen del plan del proyecto, necesito los datos de tamaños y tiempos de programas anteriores que ustedes han escrito, que espero que sí los hayan estado anotando, y finalmente la tabla de registros de tiempo, que es como esta que tiene ya todo el resumen condensado, ¿no? Todas esas plantillas aquí las tenemos y las pueden ir checando, ¿vale? Entonces, ya que tengo esa entrada, ahora sí, vienen todas las fases que conforman al proceso, que son la planificación, el diseño, la codificación, la compilación, las pruebas y el postmortem que les estaba diciendo. Entonces dijimos que el guión nos indica cuáles son las fases y qué tengo que hacer en cada fase. Entonces vamos a ver qué tengo que hacer en la planificación. Me dice, ok, primero que nada tienes que obtener una descripción de las funciones del programa. Es decir, ok, si mi programa es una calculadora, ¿qué funciones va a hacer? Pues sumar, multiplicar, restar, dividir, por ejemplo, ¿no? Después, ya que tengas esa descripción de las funciones del programa, vamos a estimar las líneas de código máximas y mínimas y total requeridas, ¿no? Esto fue lo que ya habíamos visto la semana pasada. Si no, lo repasamos más adelante. Vamos a determinar los minutos por línea de código que le queremos invertir. Vamos a calcular tiempos de desarrollo, máximo, mínimo y total. Y ya que tengamos estos cálculos, con las fórmulas y demás que estuvimos viendo también la clase pasada, vamos a escribir esto en nuestro resumen del proyecto. Entonces, en la primera parte de planificación, yo ya sé más o menos cuánto me voy a tardar, yo ya sé más o menos cuánto código voy a escribir y aparte ya sé qué cosas voy a escribir porque ya detecté las funciones que vamos a hacer. Entonces, ya que tengamos estos datos del plan, los anoto aquí y ahora también vamos a anotar cuánto tiempo me tardé en planificar. Esto también nos va a ayudar a que si llega un cliente y me dice en cuánto tiempo me dices, cuánto me cobras, cuánto tardas y demás, pues yo pueda saber cuánto tiempo le estoy destinando en general a la planificación, ¿no? Y así no llego a planificar en un minuto, ¿va? Y entonces una vez que yo ya tengo la planificación, ya sé cuánto me voy a tardar, ya sé cuánto voy a escribir, ya sé si estoy estimando correctamente, pues ahora sí me voy al diseño, ¿sale? Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que tengo que hacer en el diseño? Pues valga la redundancia, tengo que diseñar el programa. Ya detecté las funciones, ahora voy a hacer el diseño y es ahí donde entra el formato que les he estado compartiendo. Entrada, salida, funciones, módulos, diagramas de flujo, pseudocódigo. Entonces, el diseño siempre, siempre se anota en un formato que nos especifique la empresa. Yo ahorita les di un formato tal cual para esta materia y es el que vamos a seguir, pero si ustedes cambian de materia, si cambian o ya llegan a una empresa, ese formato no va a ser exactamente así. Siempre donde estén trabajando,
les van a decir en qué formato tienen que especificar el diseño y ustedes se tienen que apegar a ese formato. O incluso hay procesos o métodos que ya nos dicen, este es el formato de diseño y nada más lo usamos, ¿no? En el caso de PCP, pues nos lo deja un poquito, nos da libertad de cómo hacer ese diseño y en este caso es el formato que yo les compartí. Después nos dice, anota el diseño en el cuaderno de registros de tiempo. Entonces, ahora, ¿cuánto me tardé en diseñar? Esto también me va a ayudar en proyectos futuros. Luego, ya que tengo la planificación, ya que tengo el diseño, ahora sí empiezo a codificar. Acuérdense, aquí no es necesario compilar, no es necesario que el código jale, ¿no? Sino que únicamente estamos traduciendo lo que está en el diseño, lo vamos a llevar al código. Entonces, vamos a implementar el diseño y aquí otra vez hay que utilizar un formato estándar. ¿A qué me refiero con el formato estándar? Si la empresa me pide que tengo que ponerle comentarios específicos a las funciones, si esos comentarios tienen que tener un formato, de qué manera voy a escribir los prototipos, de qué manera voy a separar las líneas de código, todos estos lineamientos o estos estándares los especifica, pues, valga la redundancia, un estándar de escritura de código o nos los da la empresa. Siempre nos tenemos que adaptar a los dos para escribir código ordenado y que nos podamos entender. De hecho, en la práctica 1 les estuve haciendo mucho énfasis en estos detallitos, ¿no? De cuiden la indentación, no escriban líneas de código muy grandes, traten de no poner más de una instrucción en una línea, o sea, y estos consejos que les di, que de hecho no les bajé puntos si escribían algo así, bueno, salvo que entregaran algo así súper desordenado, si les bajé un puntillo por ahí, pero en general tienen que ser ordenados, su código tiene que ser claro, ¿no? Entonces, para eso necesitamos un formato estándar. Ya les voy a pasar también unos lineamientos de escritura en C para que se vayan acostumbrando también. Y al igual que como hicimos en las otras actividades, ahora hay que notar cuánto tiempo me tardé codificando, ¿sale? Otra vez lo aclaro, no vamos a compilar todavía, solo codificar, ¿va? En la siguiente fase, ahora sí, vamos a compilar el programa. ¿En qué consiste la compilación? Pues seguramente vamos a tener que corregir errores en ese momento. Y esos errores podrían requerir también volver a la codificación, pero ya en menor medida, ¿no? O sea, ya tengo que corregir una línea específica, tengo que añadir código en una parte donde está tronando, ¿no? Entonces, el proceso de compilación puede también involucrar reescribir código, pero ya nada más para corregir y lograr que compile, ¿sale? Entonces aquí vamos a corregir también todos los errores encontrados y cuando acabe esa fase vamos a anotar el tiempo de compilación, ¿sale? Después vamos a tener pruebas, ¿vale? Entonces ya compiló, ya por fin tengo mi alma tranquila, pero eso no significa que el programa funcione. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues vamos a probar el programa. Aquí normalmente se nos da un listado de casos de prueba, ¿no? Así de y este caso tienen que funcionar bien, ¿no? Normalmente estos datos se toman de los requerimientos, así de, pues el cliente me dijo que si presionaba este botón tenía que pasar esto, ¿no? Entonces yo voy y presiono el botón, ¿pasó eso? No. Ok, entonces hay que corregir también. Entonces aquí posiblemente este proceso se vuelva cíclico, ¿no? O sea, codifico, compilo y vuelvo a hacer pruebas. En cada caso siempre tengo que estar anotando el tiempo y haciendo las correcciones pertinentes, ¿no? Entonces aquí otra vez hay que anotar el tiempo que se tardaron haciendo las pruebas. Y después, como les digo, tenemos el post-mortem, que es básicamente esta fase que nos va a decir, completa todas las tablas que tengas pendiente, actualiza el resumen del plan del proyecto con los datos de tiempo y tamaño reales, ¿no? Así de, yo estimaba tardarme 2 días, pero la verdad es que me tardé 6, ok, entonces en la parte de que dice real, pues apunta cuánto te tardaste en la realidad, ¿sale? Y también vamos a apuntar el tiempo post-mortem, es decir, cuánto tiempo me tardé en capturar todos estos datos en la tabla de registros de tiempo. Entonces, si ustedes siguen este plan perfectamente y todo, ¿qué es lo que voy a obtener como criterio de salida? Pues ya voy a tener un programa que fue probado a fondo, porque tuve una fase de pruebas. Vamos a tener un diseño adecuadamente documentado, porque estamos siguiendo un formato específico. Vamos a tener el listado completo del programa, porque ya lo codificamos, también siguiendo reglas de estilo.
vamos a tener el resumen del plan del proyecto completado con la expectativa contra lo real, lo cual nos va a permitir planificar en otro futuro, y vamos a tener aparte nuestro registro de tiempos mejor documentado, ¿sale? Entonces, este es el guión de PSP, esto es lo que se tiene que hacer, les digo, lo vamos a ir modificando ligeramente, son como 2 o 3 modificaciones, pero no es que vamos a desechar esto, sino que le vamos a agregar más fases. Entonces, en este punto, su práctica 4 va a tener que ser entregada siguiendo este guión, ¿sale? Ahorita, después les daré más detalles ya cuando se publique la práctica. Entonces, pues bueno, aquí les puse justamente todos los pasos un poquito más resumidos para que los puedan consultar directamente de aquí. Aquí tenemos, ya dijimos, primero tengo que hacer la planificación. Vamos a resumirlos rápidamente. Entonces, para la planificación necesito los requerimientos y completar las partes correspondientes en el resumen del proyecto. Y después vamos a escribir eso en la tabla de registro, ¿no? De tiempos. Después en el diseño, pues hay que diseñar el programa, aunque el diseño necesario no se haga. Esto también es importante, ¿no? A veces el programa es tan chiquito que pues no necesito plasmar diagramas y demás. Nosotros sí, porque ya no estamos haciendo programas tan simples, pero va a haber situaciones donde pues no tengan que escribir el código, entonces pues con que ustedes entiendan en su mente la lógica, siempre razónenla antes de empezar a escribir. Nunca empiecen a escribir código si no entienden lo que tienen que hacer, porque si no van a estar ahí llorando unas horas, ¿no? El diseño se guarda normalmente en diagramas de flujo, en pseudocódigos o en el formato que se nos esté pidiendo. Y al final de esta fase hay que anotar todo en la tabla de registros de tiempos, ¿no? La codificación, pues es nuevamente lo mismo. Lo vamos a implementar en un lenguaje de programación que hayamos elegido. Vamos a utilizar un formato de codificación que siga los estándares que se nos está especificando para el lenguaje y para la empresa. Y al final de esta fase, pues otra vez hay que actualizar la tabla de registro de tiempos, ¿no? La compilación, pues es lo mismo, vamos a compilar el programa, corregir los defectos y así continuar hasta que ya no tengamos ningún mensaje de error. Todo ese tiempo que le hayamos dedicado lo vamos a apuntar en la tabla, ¿no? Y aunque corrijan el código o cambien el diseño, sigue siendo tiempo de compilación. Estamos ya en la fase de compilación, entonces el tiempo que se le está invirtiendo es a la fase de compilación. Y pues hay que anotar esto también en la tabla de tiempos. Me estoy yendo rápido porque ya definimos todo esto en el documento anterior. Nada más es para resumirlo. Las pruebas, pues ya dijimos que hay que hacer, esto es importante, bastantes pruebas, ¿no? No se queden como, ya funcionó 1 más 2 y me dio 3. Ok, ahora es una operación mucho más compleja, a ver si sigue funcionando, ¿no? Entonces siempre traten de poner los casos más generales posibles para evitar que nos estemos confiando y no funcionaba para todos los casos del programa, ¿no? También en esas pruebas hay que asegurarse de que cumpla con todos los requisitos y pues todas estas pruebas se ejecuten sin error. Todo este tiempo que le dediquen a la fase, que puede ser corregir el código, otra vez cambiar el diseño, volver a compilar, ya se consideran en la fase de pruebas, ¿sale? Una vez que acaben eso, lo anotan en la tabla de registros. Y el postmortem, como ya dijimos también, hay que anotar los datos reales en la tabla, ¿no? Hay que pues, básicamente ver que todo se haya cumplido, que todo se haya terminado. Para eso vamos a necesitar la tabla de registro de tiempos. Y pues justamente hay que completar el trabajo como puedas, llenar, hacer cuentitas, llenar los renglones correspondientes y este tiempo justamente también lo vamos a anotar en la tabla de registros de tiempo. Y ¿qué pasó? Porque pues cambié el título. No sé qué hice ahí. Creo que me comí una diapositiva. Bueno, si no, ahorita lo busco y veo qué pasó ahí. Y entonces ahora nuestro resumen del proyecto, nosotros lo teníamos básicamente así. Y nosotros habíamos dejado unos campos en cursivas, ¿no? Que les dije, estos campos que están ahorita así como en cursivas, no los vamos a llenar todavía. Entonces ahorita ya les actualicé la tablita del resumen del tiempo
y ya va a tener unos campos nuevos, que son estos, ya no están en cursivas. Entonces aquí vamos a poner ya el tiempo que estamos estimando en la planificación, el tiempo que estamos destinando en el diseño, el tiempo que estamos dedicando a codificación, el tiempo que estamos, ¿no? A cada una de las fases que acabamos de ver, ya lo podemos llenar. Ahorita solo podemos llenar el plan, ¿no? Ya que acabemos de implementar un programa, pues vamos a poner la parte de real. Y esta parte que dice hasta la fecha, básicamente la vamos a obtener tomando en cuenta la velocidad, ¿no? Si se acuerdan, nosotros en la tabla de registro de tiempos teníamos esta columna que decía hasta la fecha, y teníamos un programa, ¿no? Así de, normalmente yo me tardaba esto, pero hasta la fecha me he tardado todo esto, ¿no? Esa columna especial que se llamaba hasta la fecha es la que vamos a capturar en estos renglones, ¿no? Hasta la fecha, cuánto me tardo en planificar. Hasta la fecha, cuánto me tardo en el diseño, ¿no? Todos esos valores aquí lo vamos a poner. Cuando les presente el formato para la práctica 4, les mostraré un ejemplo de cómo se llenó. Voy a poner varios ejemplos para que ustedes lo puedan seguir y así hagan su entregable, pero básicamente tienen que llenar esto. Entonces ahorita ya solo nos faltan unas cuantas cosillas para este resumen. Nos falta saber qué son los defectos, nos falta saber qué es el rendimiento, este campo B, V y F, luego lo explicamos, y nos falta todo esto, los defectos. Esto evidentemente lo vamos a encontrar cuando empecemos la fase de compilación, pero a lo mejor necesitamos modificar ligeramente nuestro guión. Entonces ahorita basta con que llenen todos los campos que no estén en cursiva. Este formato lo van a tener que entregar junto con su práctica 4, ¿vale? Ahorita en la 3 que están haciendo todavía no, pero en la 4 ya, ¿vale? ¿Y qué más les iba a decir? Y entonces, ahora sí, a partir de la práctica 4, vamos a desarrollar programas siguiendo este proceso. Entonces es importante que queden claras cada una de las fases. Entonces, para las fases de diseño, codificación y pruebas, vamos a establecer formatos específicos para que todos tengamos el mismo y todos lo sepamos leer. Y de la misma forma, sus cuadernos tienen que tener obtenidos todos esos datos, ¿sale? Entonces, todas estas semanas que les fui pidiendo avances, salvo la pasada que ya no se las pedí, tienen que seguirlos teniendo, no los pierdan, no los borren ni nada, porque los vamos a estar utilizando, ¿sale? ¿Por qué? Porque si no, sus planificaciones, pues podrían no estar funcionando adecuadamente. Entonces, a lo mejor, y cuando ustedes me entreguen una planificación, para la siguiente práctica yo voy a contrastar sus planificaciones y voy a ver si sí están utilizando los datos anteriores. Si no es así, pues habrá que corregir esas partes, ¿sale? Entonces, bueno, dudas con cómo funciona el proceso en general, sí queda claro qué se va a hacer a partir de la práctica 4. Sí, profe, todo bien. Sí, claro. Más o menos, ok. De todos modos, lo vamos a ir afinando poco a poquito. ¿Ah? Ok. Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar y nos vemos el miércoles. ¿Sale? Hoy no hay cuestionario. Si se dan cuenta, nunca les avisé que iba a haber cuestionario. Entonces, hoy no hay cuestionario, porque como iban a entregar práctica, pues les dejé un día sin cuestionario, pero ya, hacemos el cuestionario el próximo lunes. ¿Sale? Ahorita les mando qué temas van a venir. ¿Sale? Entonces, nos vemos el miércoles y pues ya, se cuidan mucho. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego.